Muy bien, el Señor nos está llevando por algunos caminos. Yo le pido al Espíritu Santo que Él sabe exactamente qué es lo que necesitamos. ¿Cuántos de los que están acá creen que Dios no sabe a qué viniste? Me entiende la pregunta simple, sencilla. ¿Cuántos creen que Dios no está enterado de nada de nosotros? Dios está enterado de todo. Y eso es maravilloso, porque si Dios está enterado de todo, sabe qué darnos de alimento para nuestro espíritu y nuestra alma sea alimentada. Hoy no sé cuál es la situación, tal vez el Señor lo revele después, pero quiero llevarte a la iglesia. Muchos lo conocemos al tema y siempre nos quedamos en una parte del recorrido. No sé si está por ahí el título. Jesús, casi nadie ha predicado Jesús rumbo a Gádara, porque casi siempre nos quedamos en una situación antes de Gádara. Pero Jesús dijo, pasemos del otro lado. No lo dicen todos los evangelios, excepto Lucas, que dice, pasemos. Los otros dicen, bueno, y estaban en la barca y empezó el gran problema. Pero lo vamos a enfocar, para aquellos que no lo saben al tema, sobre algo que pasó previo a esto y lo que vino después. Por eso digo, y acá quiero que prestes atención en esto. Yo no sé cómo fue regularmente hay semanas y semanas. ¿Sí? Semanas y semanas. Semanas altas y semanas bajas, con distintas situaciones, estabilidad muchas veces emocional, a veces la estabilidad emocional, lo que teníamos estabilidad se cae a pedazos y bueno, y hay situaciones y a veces no nos damos cuenta por dónde viene, pero hay alguien que, como digo, no solamente sabe tu presente, sino lo que Dios lo que ya tiene planificado para vos, y no porque Dios, si yo lo acepto, pasa, sino Dios sabe lo que va a pasar de acá a un tiempo, pero con tu vida, o hacia dónde Dios te quiere llevar, pero vamos a ver que en el proceso pasan cosas. En el proceso, antes de llegar, pasan cosas. Y regularmente, para sacar un buen oro hay que pasarlo por el crisol, hay que pasarlo por el fuego. Y tenemos dificultades, pruebas, situaciones, encontronazos que no queríamos, discusiones que no buscamos. Pasa, diga conmigo, de todo. Entonces quiero llevarte a la palabra del Señor. Lucas, capítulo 8, 22 y 25. Yo lo tengo en Reina Valera, pero no sé, hacerlo en la que vos quieras, por las distintas versiones que hay. ¿Lo tiene por ahí? ¿Lo encontró en su versión? Lo leemos directamente de acá, así no nos distraemos. Dice, aconteció un día que entró en una barca, habla de Jesús, con sus discípulos, y le dijo, pasemos al otro lado del lago, y partieron. Es todo el capítulo, pasamos al 26. Pero mientras navegaban, él se durmió, y se desencadenó una tempestad de viento en el lago, y se anegaban y peligraban. Vinieron a él y le despertaron diciendo, Maestro, Maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió al viento y a las olas, y cesaron y se hizo bonanza, o sea, un día espectacular. Y le dijo, ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros, ¿quién es este que aún los vientos y las aguas manda y le obedecen? Arribaron a la tierra de los Gadarenos, que está en la ribera opuesta a Galilea. Al llegar a él, a la tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad, endemoniado desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa, o sea que estaba desnudo, ni moraba en casa, sino en los sepulcros.
Al ver a Jesús, lanzó un gran grito y postrándose a sus pies, exclamó a gran voz: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él, y le alentaban y le ataban con cadenas y con grillos, pero rompiendo las cadenas era impelido por el demonio a los desiertos. Y le preguntó Jesús diciendo: ¿cómo te llamas? Y él le dijo: Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. Y le rogaban que no lo mandasen a ir al abismo. Había allí un hato de muchos cerdos que pasían en el monte, y le rogaron que lo dejase entrar en ellos, y les dio permiso. Y los demonios, saliendo del hombre, entraron en los cerdos, y el hato se precipitó por un despeñadero al lago y se ahogó. A los que apacentaban los cerdos, cuando vieron lo que había acontecido, huyeron y yendo dieron aviso en la ciudad y por los campos. Y salieron al ver a los que habían sucedido. Y vinieron a Jesús y le hallaron al hombre de quien habían salido los demonios, sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio, y tuvieron miedo. Y los que lo habían visto le contaron cómo había sido salvado el endemoniado. Entonces toda la multitud de la región de alrededor de los Gadarenos le rogó que se marchase de ellos, pues tenían gran temor. Y Jesús, entrando en la barca, se volvió. Y el hombre de quien habían salido los demonios le rogaba que le dejase estar con él, pero Jesús le despidió diciendo: vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue publicando por toda la ciudad y cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Y a mí me interesa mucho esta parte también de lo que había pasado. Jesús rumbo a Gádara, la tormenta. ¿Qué representa esa tormenta? Representa no solo un fenómeno natural, sino un conflicto espiritual. Simboliza la resistencia del enemigo al avance del reino de Dios en un territorio gentil, o sea, no eran judíos, territorio no amigable. Fue una batalla de autoridad donde Jesús calmó el mar y el viento que venían sobre este hombre. Y yo me ponía a pensar todo el lazo que pasó. Pero lo que tenemos que ponernos a pensar es en esto. Que los discípulos mismos se sorprendieron primeramente lo que Jesús había hecho, con la autoridad que Jesús le había dado al viento y al mismo mar. Hombres que, como Pedro, como Juan y algunos otros más, eran de oficio pescadores. O sea que al mar de Galilea lo conocían de arriba abajo, de ida vuelta, de allá para acá, pero nunca se habían encontrado con una tormenta de ese nivel, de esa característica, con tanta violencia, al borde de que ellos mismos creían que iban a perecer, que iban a morir. O sea, se terminó todo lo que muchas veces nosotros, cuando vienen los problemas, queremos resolver. ¿Cuántas veces nosotros, cuando nos vienen, sea el problema que sea, lo primero que hacemos es querer resolverlo? Porque, bueno, tenemos capacidades, somos inteligentes, por una cosa o por la otra, y no le encontramos la vuelta al problema que por allá podemos tener. Y es ahí cuando nos empezamos a ahogar en el problema. Nos empezamos a sentir que cada vez estamos más abajo, más presionados. Yo no sé quién alguna vez de los que están acá se sintieron muy abrumados espiritualmente, donde la cabeza parece que se te la van a hacer así. A mí me pasó en una ocasión cuando recién abrimos la iglesia. Éramos una iglesia muy pequeña y por querer hacer una campaña y éramos muy pocos, nos pusimos a trabajar
un pastor de la ciudad, le pedí los músicos, porque no teníamos músicos. Anabela recién tenía 11 años y estaba ahí preparándose. Y me dice, vamos a hacer una cosa, me dice el pastor. Yo no voy a hacer culto el fin de semana, te doy toda la iglesia para que trabaje con vos. Y lo hicimos en el Club Racing, ya en una canchita interna que ya no está. Parece todo normal y todo que te vaya bien. Pero tuvimos más laburo con esa iglesia que con los que habían venido nuevos. O sea que tuvimos que liberar más gente. Y el pozo después de eso, la opresión que vino sobre mí, un pastor, más allá de que conocía al Señor de hacía montones de años, montones de tiempo, pero un pastor nuevo, con pocas experiencias, no sabía qué hacer con mi vida, verdaderamente. No porque me iba a ir al mundo, sino la opresión que sentía 24/7. Mi cabeza no daba para más. Había un bloqueo y lo sentía. Parecía que el demonio iba delante mío, cerrándome las puertas que antes de abrirse se cerraban. Y yo me daba cuenta de eso. Y eso duró un lapso de tiempo. Pero cuando vencemos, viene el tiempo de que Dios comienza a levantarte, Dios comienza a hacerte visible, ya no sos un desconocido, ya comienza Dios a hacer cosas con nosotros, la iglesia comienza a crecer, se empieza a desarrollar y ya tenemos las herramientas nuestras, pero son momentos difíciles. Todo pasa en el medio de ahí, pero no perdamos de vista a Gádara. Porque Jesús se puso a dormir, no había nada por hacer en el medio del lago. La actividad de Jesús era ir del otro lado, en un lugar donde no eran judíos, tenían costumbres diferentes, por eso había cerdos. En Israel no hay cerdo, no se come carne de cerdo. Entonces, por eso en ese lado sí había cerdo, porque era un pueblo gentil, eran como nosotros, ¿viste? Cuando le clavamos el diente a los lechones, no hay problema. Y entonces dice que comienza ese gran proceso en el medio del lago de Galilea. Tan terrible que los mismos discípulos de Jesús dicen, acá se termina el ministerio. Acá se termina todo lo que se podía dar, todas las esperanzas, todo se termina acá. Mientras que Jesús dice, en otras versiones, se había hecho no sé si había llevado una ropita, no sé qué, y estaba durmiéndose una siesta por la actividad del día, no estaba enterado de nada de lo que pasaba en el exterior. Hasta que algunos de los discípulos bajaron y lo despertaron, le dice Jesús, dice, despertate porque perecemos. Esto se terminó acá. Y Jesús sale, resuelve el problema, pero nosotros tenemos que ponernos a pensar que no era simplemente una tormenta que se levantó, sino que era un problema también espiritual. Porque dice que Él reprendió, no es una oración, Señor, que el fin de semana no llueva, porque tenemos un bautismo. Yo no estoy reprendiendo a los tiempos. Nosotros oramos, porque va a ser así, digan amén, será un día bueno. Y yo lo creo así. Va a salir un día bueno, va a estar lindo, usted va a venir, no va a tener frío, los que se bautizan, que Dios los ayude, pero va a ser un día bueno. Pero el reprender es tener individualizado algo. Cada vez que uno reprende algo, hay alguien a quien reprender. Dice que Jesús reprendió al mar y a las olas. Y automáticamente dice que todo se calmó. Cuando dice, y se hizo una gran bonanza, quiere decir que se planchó el lago de Galilea. Es el momento ideal. Pero tenemos que ser y ver más lejos, que había algo que estaba impidiendo que Jesús pasase del otro lado. Porque, ¿sabes una cosa? Ahí cuando Jesús pasa del otro lado, vemos a este hombre, el gadareno, un hombre totalmente desgraciado, que vivía en el cementerio, que vivía como los animales, no tenía ropa, que la familia no estaba con él, lo querían atar y dice, rompía las cadenas. ¿Sabés por qué rompía las cadenas?
porque dentro de él había 2000 demonios, una legión. Si no, después googlealo. 2000 que hacían de esa persona una persona totalmente sacada de la sociedad, no podía estar como en este lugar, se manifestaba. Y menos desnudo, dice que estaba, no tenía ropa, así se presentó. Pero no, cuando dice que habla, quien habla a través de él pronuncia algo que no tiene nada que ver con el endemoniado, sino que le dicen los que estaban adentro, ¿por qué Jesús había venido hasta ese lugar? ¿Por qué, dicen, nos atormentas? La presencia de Jesús, el Espíritu de Dios, cuando pisó la tierra de Gadara, los demonios se alteraron, se movilizaron, sabían lo que le venía, reconocieron quién era el que había pisado. Le dicen todo el nombre. Le reconocen la deidad, el poder, la gloria. Reconocen que es Dios mismo. Y le piden hacer algunas cosas que no lo mandase acá. Ya por eso terminan en los cerdos. Esos demonios no murieron. Los chanchos sí. Pero yo quiero enfocarlo esto y hacerlo práctico y rápido. Volvíamos al principio del día. Tu día de ayer, de hoy, de la semana pasada. Mi día, que fue todo como de punta, que todo parecía que todo iba a ser al revés, que cuando más ganas de que las cosas salgan bien, parece al contrario, todo clavado, todo viene de punta, todo parece que está en contra nuestro. A usted no le pasó nunca eso, ¿no? Se te levantan los compañeros, los amigos, los parientes, todos algo tienen para decirnos, para venir en contra de nosotros. Vos querés que sea un día tranquilo en casa y en un momento parece que se levantó un temporal de discusión que vos decís, ¿de dónde arrancó todo esto? Y capaz que alguien dijo buen día en voz alta, dijo, baja la voz. Y ahí está el otro, viste, que le gusta y dice, yo no la voy a bajar. Yo te hablo así porque no pasa en una casa, eso pasa nada más que por allá, por la 18. Y cuando querés acordar, estamos envueltos en un problemón y que, esto está bueno, te bloqueo. Y son parientes, hermano, dice, no, me bloqueó. Y ya ahí, quien te bloquea, si es pariente, está lunado. Porque dice, el que te bloquea dice, y ahora el hago sufrir. ¿No? No lo bloquearon nunca usted, ¿no? Y vemos que pasan cosas que vos decís, ¿por qué nos ocurren? Proyectos que se pinchan, deseos que nunca se logran. Hay cosas que yo quiero hacer, pero nunca las puedo concretar. Y hoy te quiero decir una cosa de que no es... Hoy le vamos a sacar la careta a aquel que hace esas cosas. Como ese día, dice que el gadareno, este hombre, se arrodilló delante de Jesús y reconoció de que quién era Jesús. El problema que había pasado en el mar era por eso, porque lo que Dios hizo después con el gadareno es espectacular. Es lo que cualquiera de los que estamos acá queremos que pase. Aquel que está medio loquito, viste, entrar en la cordura, viste que dice ahí, hablaba normalmente. Lo vistieron ahí, le pusieron una cosa, dice, no andé desnudo por la calle, che. Uy, ahí se da cuenta que estaba desnudo, porque estaba libre. Ya no lo manejaban los demonios, lo externo, lo que no tiene nada que ver con el ser humano, sino con las fuerzas de oscuridad. Y es ahí, dice, cuando vuelven todos y le dicen, no, ¿sabe qué desastre? Ya no hay chancho por un largo tiempo. 2000 chanchos, ¿te imaginas? Estamos hablando de algo importante. Toda la empresa quebraron. Y fueron a decir lo que había ocurrido y por qué había ocurrido y quién tenía la culpa. Y lo que había pasado con este hombre. Y cuando vienen con mala onda, se encuentran que había el tipo que no podían controlar.
el tipo que le hacía la vida imposible, el tipo que vivía en el cementerio, que dormía entre los muertos, estaba, dice, sentado, vestido y charlando normalmente. Qué glorioso, ¿no? ¿Por qué? Porque Dios, cuando llega, las cosas cambian. Cuando Dios llega a las personas son impactadas primeramente dentro de su ser, no afuera, dentro. Porque Dios conoce lo que necesitamos y sabe lo que nos ha llevado al fracaso muchas veces. Porque hay algo maravilloso que pasa. Mientras todo el mundo quería que salieran, el tipo estaba bárbaro. A mí me gusta el último versículo. Porque acá somos muchos. Pero ¿sabes una cosa? Dios te ama en lo individual, en lo privado. Hay algo, y a alguien le tiene que entrar en la cabeza hoy. Desde que dispusiste, desde que dijiste, che, el sábado voy a ir a la iglesia, y todos se dieron vuelta así. ¿No? Dice, ¿qué pasó acá? Desde ese momento Dios dice, tengo el antídoto que necesita para sanarlos, que es la sangre de Jesús. Y tengo la gracia, que es que te ama Dios como estaba al principio el gadareno, como estaba sucio, como estaba. Dios lo amaba igual, porque Él pasó de una orilla a la otra sabiendo que el gadareno era el que menos cotizaba en el pueblo, era el que menos valor tenía. Pero dice que cuando terminó se fue a predicar y a hablar de Jesús, se transformó en un evangelista. Para los que no saben, es el predicador, el itinerante, el que anda por ahí predicándole a las familias, predicándole a los amigos de cómo está ahora, de lo que Dios hizo en su interior, que nadie conocía, o tal vez sí, dice, ya soy libre. No me duele más la cabeza. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? La opresión ya no está más. La preocupación que cuando venías y que era tanta ansiedad, ya no se encuentra. Es que cuando está Jesús, cambia el territorio. Porque Cristo ya lo venció el problema ese. A esa situación que nosotros tenemos, ya Dios la venció. Depende que le reconozca, que lo reconozca a Él como mi Señor. Dice que el hombre tuvo una actitud al principio que cuando se sintió tan bien, ¿cuánto hace que no te sentís bien? ¿Se entiende el término, no? ¿Cuánto hace que no te sentís bien? ¿Viste? Te hago puñada. ¿Cuánto haces que no te sentís bien? Y usted me entiende. Porque dice que automáticamente cuando fue libre en ese instante y charló con Jesús, lo primero que quiso es seguirlo. Se quería ir con Jesús. Porque cuando conoces a Jesús comienza una nueva temporada. No te podés quedar en el cementerio. No te podés quedar todo andrajoso. Y estoy hablando en lo espiritual, no estoy hablando en lo físico. No lo tomes literal. Y dice que Jesús le dijo, no, con nosotros no vengas. Porque el propósito de que Jesús fuese ahí no era para ganarse un discípulo, era para que Él hiciese discípulos. ¿Se entiende, no? Para que hiciese discípulos. Porque dice que cuando Él se fue nuevamente a la ciudad, comenzó a hablar de Jesús, del que lo había hecho libre, del que le había cambiado la historia, del que le había hecho pasar un buen momento, de que ya no era más el conocido como tal vez el loco que vive en el cementerio, sino ahora lo conocen como el que se encontró con el tal llamado Jesús y le cambió la historia, le cambió la vida, le cambió el interior, le cambió la fachada. Ahora sonríe, ahora se alegra, ahora vive en paz, ahora celebra.
ahora tiene esperanza, ahora tiene un nuevo tiempo, ahora puede ver el futuro como no lo veía antes. Pero es eso lo que hace Jesús cuando le dijo a los discípulos, pasemos al otro lado. ¿Sabes una cosa? Jesús, si tiene que mover tierra y mar para ir a ver a alguien, lo va a hacer. Si Jesús tiene que mover todo lo que tenga que mover, lo va a hacer, porque sabe el propósito que tiene cada uno de los que reciben a Jesús. Ese hombre tenía un propósito extraordinario, lo que pasa es que tuvo un tiempo de malas. Estuvo en malas y estuvo ahí. El lugar donde había encontrado y los demonios donde lo habían llevado era el cementerio, lugar de muerte, lugar donde todas las cosas terminan, donde los sueños dejan de ser, cuando la esperanza no existe, pero cuando viene la luz y viene el que resucitó y venció la muerte, todo comienza a cambiar. ¿Y eso para quién es? Para mí y para vos. Porque Dios es el que viene a resucitar lo que estaba muerto, lo que no servía para otros. Entonces yo tengo que entender esto, lo que Dios quiere decirme a mí. Que la tormenta no tape lo que está por suceder y obstaculice lo que viene. No te quedes en el problemita que tenés. Comenzá a trabajar en el problema. Que el problema no te deje a medias aguas y estemos ahí más llorando que otra cosa y lamentando. Levántate hoy en fe y empezá a luchar, a derribar, a vencer para que venga el nuevo tiempo. Porque el nuevo tiempo no está ahí, en el problema. Ese es el obstáculo, es el tiempo de estancamiento que el diablo hace para que no avances. Para que no puedas ver con claridad que después de la tormenta está la bonanza. Está el buen tiempo de Dios, está después del problema. Lo que viene es mucho mejor que lo que estás viviendo hoy o lo que viviste ayer. Porque Dios tiene planes perfectos y lo venimos diciendo y diciendo. Los pensamientos de Dios son mejores que lo que nosotros creemos de nosotros mismos. El gadareno no tenía chances de mejorar sin Jesús. El gadareno está en la Biblia por lo que Dios hizo. De Gádara no se habla nunca más. No hay una parte más en la Biblia que hable de un pueblo que no tenía nada que ver con el pueblo judío. Pero sí que de ahí se levantó un gentil, uno como nosotros, que necesitó a Jesús desde el minuto cero. Jesús tuvo que perdonarme pecados. Jesús tuvo que restaurar mi alma, que estaba herida. Yo tuve que hacer cosas dentro de mí para darme cuenta que con Jesús es mucho mejor. Que Jesús me ama y su amor es incomparable. Que no anda buscando buenitos. Al contrario. Dice la Biblia que él anda buscando lo vil, dice, rescató lo vil del mundo. ¿Interpretan lo que es vil? Es lo descartado. Lo que nadie pone una ficha por nosotros. Lo que nadie puede decir qué podrá llegar a ser. ¿Qué de bueno tendrá? Porque a Jesús le pasó lo mismo. Cuando los discípulos empezaron a hablar entre ellos antes, cuando fueron conociendo a Jesús antes del ministerio, si a Jesús le pasó, te va a pasar a vos y me va a pasar a mí. Cuando unos discípulos dijeron, encontramos al Mesías, que quiere decir Salvador. ¿De dónde es? De ahí. No sé de qué barrio sos. Y le dice, ¿saldrá algo bueno de ahí? No sé, vení y míralo. Vení y ve.
¿Saldrá algo bueno por allá? Del barrio San Esteban. ¿Saldrá algo del Hipólito? De San Martín. San Agustín, ¿saldrá algo bueno? ¿De la Colón? Yo apuesto, y no es que estoy timbeando, yo creo que sí. Porque Dios quiere dice que quiere sorprender a los más encumbrados, con los que tal vez no le daban ni 5. Yo lo único que sé es que Dios viene siempre en tiempo y forma para llegar en el momento correcto cuando yo lo necesito. Y aún no me doy cuenta cuán desesperado estoy a veces, cuán angustiado, cuán golpeado muchas veces. Pero Él conoce mi vida, porque Él es mi papá. Y quiere ser tu papá. Y como papá, ¿viste cómo son los viejos? Ven más allá de lo que muchas veces los hijos creen que los padres ven. Ven las necesidades antes que los hijos las digan. Muchas veces aparece el padre y dice, te compré esto. Y dice, lo necesitaba. Para el padre no es una noticia que lo necesitaba. Él sabía que te hacía falta. Por eso lo compró. Cualquiera de los que estamos acá carecemos de un montón de cosas. Pero dice que Jesús en la cruz, Él es el que venció toda circunstancia y Él es nuestro proveedor. Y si Él es nuestro proveedor, usted sabe lo que necesita. Vaya a la góndola del Señor y empiece a tomar en fe las cosas que necesite. El gadareno, por lo visto en la última, dice que se fue caminando y hablando. ¿Lo podés poner al último versículo y ya con esto podemos finalizar lo que es el mensaje? Porque lo tenemos que marcar acá. Cuando Dios cambia, dice, vuélvete a tu casa, le dijo Jesús, y cuenta cuán grandes cosas has hecho. Ese es uno de los principios de que el Evangelio se expanda. Cuando vos hablás de lo que de tu experiencia. Dice, lo que ha hecho Dios contigo. Y Él se fue. Dice, publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con Él. Amén. Cuán grandes cosas ha hecho Dios. No era el mismo. Yo quiero que uses una fe pequeña, chiquitita, esa de mostaza, la semillita, y puedas creer como creyó Él, que grandes cosas Dios hará con tu vida. Créelo. Y empezá a caminar. Y se te van a empezar a resolver cosas. Y se te van a empezar a caer como escamas, cosas que están pegadas en nosotros. Se van a empezar a caer, a ser liberados. Como Él fue liberado de los demonios que lo atormentaban y lo hacían hacer cosas que Él no quería. Hoy puede hacerlo Dios. El mismo poder está en este lugar. Porque Él dijo que estaría con nosotros todos los días. Por eso tenés que recibir el abrazo de Jesús. Porque Él está en este lugar. Recíbase y vivas una vida abundante. Comiences a vivir una vida abundante con Jesús. Empieces a encontrarte con el amor de Jesús. Que puedas sentir el amor del Padre. Un día, un testimonio cuando teníamos la iglesia chiquitita, en calle 21 entre 18 y 20, muy chiquita. Era tan chiquita que... tan chiquita. Era una boutique, tampoco podía ser demasiado. Y vino una persona, un hombre, que era de Mar del Plata y empezó a venir acá. Él en Mar del Plata era una persona económicamente muy bien, con 2 o 3 camiones, tenía un trabajo.
Pero un día, usted lo va a entender, tuvo unos problemas con su esposa y un montón de cosas, y la piojera llegó. Y vivía dentro de vivió, no sé, montones de meses, por no decir años, en la cabina de uno de sus últimos camiones que le había quedado. Y me acuerdo que llega a la iglesia, no se lo dijo a muchos, pero venía verdaderamente quebrado en todas sus áreas. Y en uno de los cultos él le pide algo a Jesús, que Jesús lo abrazara. Necesitaba que alguien lo contuviera. Y en un momento algo ocurrió, me dice, empezó a sentir unas manos en su espalda. Era lo que él había pedido. Porque lo que le pidas, eso hará Jesús con vos. Él dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguien abre la puerta, yo entraré y cenaré con él. Y seremos uno. Para que Jesús haga algo en tu vida, tenés que abrir la puerta. Porque el picaporte está del lado de adentro. Por eso Jesús golpea. No se impone, porque Él es amor. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguien escucha mi voz y abre la puerta, yo entraré y cenaré con Él. Amén. Cenaré con Él. ¿Y sabe lo que es cenar con Jesús? Y Él quiere hacer eso con cada uno de nosotros. No te quedes en el problema, porque Jesús va hasta la orilla y te va a alcanzar del otro lado. Amén. Y va a cambiar lo que tenga que cambiar. Amén. Quiero que cierres un instante